Santa Isabel. Contador, Roque Ricardo Díaz y Asociados. 1 de mayo 145 Gualeguaychú. Estudio Santa Isabel. Río Uruguay Seguros pone el seguro al alcance de tu mano con Rus Móvil. Ahora podés circular por todo el país mostrando tu póliza desde tu celular. Entrá en la tienda de Google y busca Rus Móvil de Río Uruguay Seguros. Una de las propuestas de esta gestión fue lograr mayor presencia en los barrios a través del acompañamiento social y la integración barrial. Las problemáticas sociales son transversales a todas las áreas municipales. El trabajo en conjunto con desarrollo social, juventud y deporte, cultura y obras públicas fue una constante durante todo este año. Fue importante fomentar el compromiso con las comisiones vecinales y barriales. Establecer el trabajo en equipo para garantizar derechos a todas las personas que viven en los barrios a través de todas estas iniciativas y acciones. Municipio de Urdinarrain, una ciudad en movimiento. Soy Valentín, vecino de acá, y estamos disfrutando del paseo, la verdad que es muy lindo. Es muy familiar y puedes venir a disfrutar con tus amigos. Carlos, de Concepción de Uruguay, la primera vez que venimos acá, la verdad, muy lindo. Vamos a venir más seguido. Somos Silvina y Marcelo, ciudadanos acá de Gualeguaychú, y estamos disfrutando de este hermoso paseo que se ha hecho por la municipalidad a beneficio de toda la ciudad. Está hermosa Gualeguaychú, hermosa. No solo este lugar, todos los lugares nuevos están preciosos. Camino de la Costa, la otra costanera. Está precioso, precioso. Está linda Gualeguaychú. Arquitect diseña ideas, concreta proyectos y ejecuta obras. Arquitect, solidez, confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Si sufrís violencia de género, si necesitas ayuda, llámanos. Ponete en contacto con nosotros y te ayudaremos. Estaremos para contenerte, ayudarte y darte una mano. Es un mensaje de Amelia Sosa, presidenta y fundadora. Teléfono 03442 45 74 78. Fundación de Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Tenemos nuestra página de Facebook, Ayuda a Mujeres Golpeadas de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. También en Instagram nos podés encontrar. Te esperamos.
robando identidades en las redes y en WhatsApp para estafar a tus contactos. Podemos evitarlo con estos 3 consejos. Nunca pases claves de 6 dígitos que te pidan. Sin esa información no pueden acceder a tu WhatsApp ni redes. Si te parece raro lo que te ofrece tu contacto, pedile un audio para verificar. Si te robaron la identidad, avisa a todos tus contactos. Es importante que realices la denuncia en la comisaría más cercana o comunicándote al 911-101 o a delitos económicos al 0343 420 9997. Cortá con la cadena de estafas. Gobierno de Entre Ríos. Pequeños descuidos pueden provocar grandes incendios. Ayúdanos a prevenirlos. Por eso, no arrojes fósforos o cigarrillos encendidos en rutas y caminos. Evita hacer fogatas en lugares no autorizados. Y no tires basura. Las botellas de plástico o vidrios pueden provocar incendios por el efecto de lupa con los rayos del sol. Si ves fuego sin control o columnas de humo, pedí ayuda de inmediato avisando a la policía o a bomberos más cercanos. Cuidemos nuestro ecosistema. La responsabilidad es de todos. Secretaría de Ambiente. Gobierno de Entre Ríos. Hola, bienvenidos a Territorio Político. Queremos arrancar esta semana para poder informarlos, dar opinión, analizar el escenario político, económico y social, no solo de los argentinos. En este caso queremos ver también el escenario en el cual estamos insertos como argentinos a nivel mundial. Actualmente todos deben saber, aunque quizás no en mucho detalle, que en Medio Oriente se está librando un conflicto bélico bastante importante que ha crecido, en donde los actores que se han ido sumando han ido también en creciente y que se acoplan a otros tipos de conflictos, como es el de Rusia-Ucrania o como es, por ejemplo, la isla de Taiwán, en donde hay intereses encontrados entre las grandes potencias que nosotros conocemos, Estados Unidos, China, Rusia, y un escenario que afecta recursos naturales, afecta el comercio y afecta obviamente todo lo que es la economía mundial. Para charlar sobre esto y estar un poco más enterados de cómo está funcionando y en qué lugar nos estamos posicionando como argentinos, está hoy acompañándome Diego Laboceta en esta primera parte del programa. Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Analista internacional. Como puntapié inicial, vamos a centrarnos en lo que es Israel, Palestina y este conflicto en donde ya han aparecido también nuevos protagonistas, la declaración de guerra de Yemen a Israel, los cambios también de posturas que se han estado dando, porque antes era, hasta hace una semana o 2 semanas atrás, todos decían Israel la víctima, y hoy empezaron a cambiar también las posturas respecto a eso. Sí, claramente. Bueno, un nuevo eslabón en esta cadena de conflictos en Medio Oriente, ¿no? Desde el inicio ya del sionismo y toda la migración de Asia, básicamente de Europa, hacia Palestina por parte del pueblo israelí para conformar su estado luego de la Segunda Guerra Mundial y todos los sucesos que todo el mundo comprende de por qué esa necesidad en su momento. Y bueno, en esta escalada la gran diferencia que se encuentra con el resto es que ya está lo que es fatal, el partido político que administra la Franja de Gaza, que tiene ya a Hamas por atrás, es cierta incumbencia de Hezbollah en términos de financiamiento y en términos de entregamiento de armamento para hacer el yihadismo revolucionario que ellos plantean para liberar su Palestina del Estado de Israel. Así que bueno, ahí eso es lo que te da la puerta a la posibilidad de una escalada. Entonces, como decías vos muy bien, ya en la parte tanto norte como sur, por parte de Yemen como por parte de Siria, podría venir ciertos ataques que complementarían todo este conflicto en la Franja de Gaza. Hoy justamente está llegando el canciller de los Estados Unidos, o secretario de Estado, como le llaman ellos, a la región para moderar básicamente la fuerza de ataque de esta incursión de Israel a la Franja de Gaza, que ya la ha comentado, y fue buscando esa legitimidad en la comunidad internacional para poder ir avanzando sobre posiciones estratégicas de Hamas y
y su lógica terrorista. Pero por otro lado, también uno de los líderes de Hezbollah en Siria también va a hacer una conferencia de prensa muy importante para contrarrestar la llegada del canciller de los Estados Unidos. Entonces empieza a escalar. Y, por lo menos en términos políticos, ¿no? Hay que ver si en términos militares. No creo que en el corto plazo ocurra, no estarían dadas las condiciones geopolíticas para eso, pero sí que la intifada siga siendo esa guerra de guerrilla permanente que vienen básicamente desde Yom Kippur a hoy, del año 67, las distintas facciones de los dos lados, la misma forma de manejarse unos y otros, con distintos momentos, distintas circunstancias. Hoy no es geopolíticamente la misma coyuntura que hace 15, 20 años atrás, y menos aún 40 y 60. Diego, cuando analizamos el escenario donde se está desenvolviendo todo esto, uno capaz no toma dimensión de lo pequeño que es el lugar del conflicto. Cuando hablamos de la Franja de Gaza, acá como argentinos tenemos dimensiones completamente distintas de lo que son nuestras provincias en relación a los países europeos. Imagínense lo que son las cuestiones de el Medio Oriente. La Franja de Gaza tiene un tamaño que no sé si llega a ocupar Gualeguaychú y La Roque juntos, y tienen 2 millones de personas ahí hacinadas. Y realmente es una cantidad enorme de gente para un espacio tan chico que no entra en la cabeza de nosotros en lo cotidiano. Y eso también implica pensar cómo puede ser que sea tan difícil el vínculo entre dos espacios tan pequeños. Bien, vamos a las escalas. La Franja de Gaza más o menos tiene unos 60 kilómetros de largo con una anchura de 15 kilómetros, más o menos. La salida del acceso sur tiene unos 12 kilómetros y en 60 kilómetros estamos llegando a Ceibas. O sea, en esta franja de Gualeguaychú-Ceibas, con la anchura del río hacia la Ruta Nacional de acá a Anduaizada hay 20 kilómetros casi, sí. Hay 2 millones de personas sin infraestructura, y encima en el 2005 Israel monta el muro que aísla, y básicamente lo que busca es la no comercialización por parte de la Franja de Gaza de productos con el Estado de Israel, y de esa forma limitar, y fomenta y profundiza este yihadismo montado a partir del 2005, a partir del 2004, luego de la muerte de Yasser Arafat, que era el líder natural. Entonces esa posición secular que tenía la OLP se empieza a romper, toma el poder de Fatah, Hamas gana las internas, hizo mucho trabajo social, una posición nacionalista con un halo religioso, social, con lo cual en esta nueva perspectiva fue el crecimiento de legitimidad que tuvo dentro de la Franja de Gaza. Pero bueno, está claramente fomentado por los no recursos que la comunidad internacional no puede llegar, para que esa zona no termine siendo una gran cárcel a cielo abierto. Sí, es curioso, y quizás nadie tiene una respuesta, pero sí, es curioso que los alimentos no lleguen, pero sí lleguen los materiales como para hacer bombas, por decirte, armamentos. Es muy curioso, ¿no? Eso está financiado. Como hablábamos antes, se sospecha mucho que sea Hezbollah quien está financiando todo ese rearmamiento y toda esa nueva estructura, y sobre todo las técnicas que utilizaron ahora de combate, rompiendo el muro, entrando justo en Yom Kippur, lo mismo que pasó en el 67, 50 años después prácticamente, usando la misma estrategia. Bueno, toda esa logística, toda esa forma, todos esos datos de inteligencia, dónde ir a atacar, de qué manera, el secuestro para después hacer un intercambio de rehenes, y bueno, toda esa lógica militar, todo indicaría que Hezbollah está atrás de eso. Ahora, cuando Israel empieza a aplicar una respuesta frente a los ataques que había sufrido hace escasos días atrás, encontramos con que las respuestas son
donde hay población civil, donde hay población, niños que han fallecido en cantidades que podrían impactarnos en los números, pero también en lo que significa que estén atacando lugares de población civil. ¿Cómo eso impacta también en la imagen de una Israel que supuestamente se veía víctima y de repente empieza a trabajar con una impronta que le quita esa legitimidad? Ese halo, ok. Claramente que van a abordar, como históricamente lo ven haciendo, grillando la zona, kilómetro cuadrado por kilómetro cuadrado, desembarcando y yendo. Lo que sí entienden el ejército israelí, que en estas circunstancias sí jamás está mucho más preparado justamente por el financiamiento de Hezbollah. Con lo cual tienen que tener un abordaje mucho más fino, que si ellos no tuvieran la observación de la comunidad internacional no lo harían. Por eso está el canciller hoy en la zona de conflicto, para que esa forma de abordaje no se desvirtúe y escale. Entonces, hay para también controlar, decir, bueno, hagan lo que tengan que hacer, pero miren que yo estoy acá observando. Tal cual, pero hay también una falla desde 1946 para acá, que es los territorios de Cisjordania y Jerusalén, que técnicamente no deberían pertenecer a Israel. Pero con las colonias que fueron colocando de a poco, fueron tomando terrenos que hoy en día tendrían que pertenecer quizás a Palestina. Entiendo bien. Exactamente. Frente a eso no hay reclamos internacionales, parece ser. Sí, claro. Es totalmente ilegal. El muro es ilegal. El muro también, claro. Totalmente ilegal. Por eso, o sea, como hablábamos al principio de la conversación, de los dos lados usaron esa lógica de intifada, de guerra de guerrilla, para tratar de posicionar públicamente uno y otro. Ahora hay nuevos, como hablábamos, hay nuevos escenarios entre medio de esta geopolítica, que no deja en Medio Oriente cerrado solamente la cuestión conflictiva, sino que viene Estados Unidos, como bien mencionó, Irán ya empezó a establecer postura frente a eso. También tenemos el conflicto Rusia-Ucrania, que no está demasiado lejos de esa zona. Y finalmente las grandes potencias, que también tienen sus conflictos propios, que son los territorios, como bien mencionaba al principio, de Taiwán, como eje también y bueno, todos los arrecifes que se están militarizando del lado de China también para poder ganar terreno en ultramar. ¿Cómo ese escenario no está previendo o siendo el preludio de una especie de guerra mundial que nosotros estamos todavía sin lograr catalogarla? Bien, en términos de guerra tradicional, una tercera guerra mundial no va a ocurrir. No sería lo lógico que ocurra, no sería lo lógico que Irán se meta como Estado al conflicto, sino seguir vía Hezbollah, financiando la guerra de guerrilla. Eso sería mucho más inteligente que un abordaje abierto, porque eso le daría legitimidad a los demás actores para meterse, sobre todo en los Estados Unidos, y tomar posición y hacer protectorado. No hay que menospreciar tampoco los intereses de esos grandes jugadores en la zona. No, exactamente. Acá lo que hay que cuidar básicamente es por donde se inició todo este gran conflicto, que es por la parte saudí, que empieza a reconocer ciertos derechos de Israel y sobre la región, y buen comportamiento diplomático, reconocimiento mutuo de derechos, y ahí viene esta nueva intifada correspondiente. De ahí nace que Hezbollah empieza a emerger. Fomentar, exactamente. Entonces, volviendo a la cuestión de estabilidad, lo que hay que proteger es eso, porque representa la zona más o menos un 15% de la producción mundial de crudo. Con lo cual, si ahí se recorta bastante la producción por conflictos, te empuja el precio, sobre todo por la inestabilidad. Ya está el precio alto, sí, 100 no está a $1 por ahí. 83 el Texas y 88 el Brent, que es el europeo. Pero sí, tuvo una subida de unos 60-80, te subió un tercio la energía. Con lo cual, si hay más inestabilidad en la región y hay incertidumbre, porque una guerra sabemos cuándo empieza, nunca cuándo termina, y a qué escala llega, entonces te escalaría eso y te generaría
toda una inflación a nivel global, que es lo que está combatiendo Estados Unidos con mucho más éxito que los europeos. Que europeo tuvo todo este brote inflacionario luego del COVID en función de no tener más el gas barato ruso que entraba por Alemania. Básicamente le cortó el 85% de la producción de gas, y ahí tuvo que salir a buscar una alternativa de suministro de Europa, y la inflación la siguen teniendo alta. Sí, ahí fue una decisión de los mismos europeos que para castigar a Rusia se terminaron autocastigando. Fue una movida medio, sí, no sé si bien pensada. Lo mal pensado estuvo en tener un gran proveedor, claro, un principal proveedor barato, unificado y no estar distribuido. Ese es el gran error. El famoso gasoducto, el Nord Stream 1 y el 2 que estaba a punto de inaugurarse, que lo suspendieron. Pero todo el mundo suponía que el conflicto Ucrania-Rusia iba a ser corto, sí, de una estrategia de shock, un acuerdo rápido y no meter a Europa en guerra nuevamente después de la Segunda Guerra Mundial, después de 70 años. Pero no ocurrió eso. De vuelta, sabemos cuándo empieza, no cómo termina, ni escala llega. Entonces ahí se le complica a los europeos, más el volumen de deuda pública que tienen a nivel unión, que es muy significativo. Bueno, muy bien. Vamos ahora en esta parte final de la entrevista a ubicarnos nosotros. ¿Cómo está impactando todo esto, todo este conflicto tan complejo, tan manchado por distintos lados y por distintas cuestiones de los actores que están involucrados? ¿Cómo está afectándonos a nosotros y quizás también a la región? Bien, en términos regionales no hay mucho cambio, y en términos comerciales no es una zona donde la Argentina particularmente exporte su principal producción agropecuaria. Así que no tiene gran incidencia en términos directos, pero en términos indirectos sí, porque venimos de algo totalmente disruptivo, como fue la pandemia, después guerra en Europa y ahora este surgimiento de conflicto de foco en Medio Oriente que, en función de los ánimos de la guerra en Europa, ver si escala o no escala. Que escala a nadie le conviene, por eso están los protectorados hablando unos y otros para que no haya la excusa perfecta para que esto siga creciendo. El impacto entonces que nosotros actualmente tenemos es más que nada social y anímico por una cuestión de la cantidad de gente que nosotros acá tenemos que comparten Claro. sus raíces con esas zonas. Sí, claro, nosotros tenemos una gran presencia. Por decir y volver en el tiempo, Israel hasta se pensó constituir en Argentina en su momento. Fue uno de los proyectos que estuvo en evaluación. Es decir, hay también acá dentro de Argentina un arraigo muy grande de ambas comunidades. Exactamente. Igual la postura que tomó Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial fue respetar lo religioso en términos históricos, por eso estableció el Estado de Israel donde hoy está. ¿Sigue siendo un conflicto religioso eso? Es básicamente religioso. No, o sea, son conflictos como si fueran de bisnietos peleándose por cuestiones de que alguna vez tuvieron los bisabuelos, pero la base es religiosa. Son etnias distintas, unos son hebreos y otros son filisteos. Estamos hablando... Sí, sí, sí. Allá en el tiempo, de mucho tiempo, pasan primero por el protectorado del Imperio Otomano, cuando cae el imperio viene el protectorado británico, cuando cae el Imperio Británico por una intifada israelí, digamos, más que israelí no sería semita, pero bueno, para no entrar en muy... tecnicismos. Tecnicismos filosóficos de los herederos de uno de los hijos de Noé para repopular el mundo después del gran diluvio. A uno de los hijos le tocó repoblar toda esa parte, se llama Sem, por eso viene la palabra semita. Entonces, bueno, para redondear y no irnos por la rama, sí, es básicamente religioso. A esto profundizado tantos años de conflicto, que de los dos lados se va a entender el enojo porque el otro mata niños, mata ancianos, y de los dos lados, con esta guerra de guerrilla, entonces tenés los dos que tienen razón. Si vos lo analizás en términos contemporáneos, los dos tienen razón.
Ahora tenés que... Tienen sus razones, claro, habría que negociar una... Es muy difícil. Sí, es realmente. muy difícil esa negociación porque hay cuestiones pasionales. Sobre todo arraigadas también a los terrenos que están en conflicto. No es solamente una cuestión de palabras, sino también de espacios. De espacios físicos. O sea, son dos personas que se quieren sentar en la misma silla. Tal cual. Tal cual. Bueno, Diego, creo que ha sido bastante claro. Es un aspecto y un escenario muy difícil de comprender, sobre todo hasta por los nombres que llevan, que para nosotros no estamos muy habituados a pronunciarlos. Yo trato de evitarlos porque si no... pero sí, realmente es un escenario muy complicado y está bueno también tener espacios acá como para poder entenderlos, analizarlos nosotros y ver cómo nosotros estamos insertos en todo eso. Esa es la idea, tratar de codificar un poco y traerlo puntual para ir asociando y tratar de ir comprendiendo. Claro, y prever también hacia dónde se está moviendo todas esas fichas, porque también de eso va a depender en qué lugar nos vamos a posicionar a futuro. Sí, mientras no haya de ninguna de las dos partes, sobre todo por la fuerza real, poder militar del Estado de Israel, no haya una acción desmedida, siempre la Argentina va a tener una posición de conciliación vía los organismos internacionales, en este caso vía la Cruz Roja Internacional, que se articula toda la ayuda humanitaria, tratar de proteger a los niños y adultos mayores. Siempre la Argentina va a tener una posición de conciliación. Diego La Boceta pasó entonces por Territorio Político. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Nuestra cultura, nuestra gente, nuestro trabajo, nuestra historia, nuestra tierra. Todo eso que nos hace entrerrianos. Canal AED, de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones. El canal entrerriano, donde está nuestra televisión. Hace años atrás las paritarias habían sido anuladas. Durante años también tuvimos paritarias que se hacían una vez al año y con eso luego, como mucho, tenías una cláusula gatillo en donde se actualizaba por alguna circunstancia extraordinaria. Hoy la volatilidad de la economía hace que el tema de negociación sobre los salarios, sobre la situación laboral de cada uno de aquellos que están siendo empleados, tanto por el Estado como por los privados, generó que las paritarias sean algo más constante, que las reuniones sean más permanentes, y por eso vamos a estar hablando hoy en el ámbito de la educación con la secretaria general de SADOP. Estamos en comunicación con Paraná, con Alejandra Frank. Bienvenida al programa. Muy buenos días, muchas gracias por convocarnos y por darnos este espacio y escucharnos. En esta introducción que hice, un poco abrí el camino para la descripción que me gustaría que pudieran hacer ustedes
desde SADOP sobre el escenario que están viviendo los docentes en este cierre del ciclo 2023 que estamos ya promediando. Perfecto, como lo expresabas en tu introducción con mucha claridad, hubo tiempos donde los docentes de escuelas públicas de gestión privada fuimos privados de paritarias y para nosotros es muy importante, valoramos enormemente ese espacio porque es donde podemos llevar la voz de todos los trabajadores que necesitan y discutir un poco más que salarios, también poder debatir y discutir sobre las condiciones laborales. Por lo tanto, en estos últimos tiempos que han sido muy extraordinarios, nos hemos encontrado, como vos decís, reuniéndonos con mucha frecuencia. Desde el mes de junio nos estamos reuniendo todos los meses y en ese sentido valoramos que el gobierno provincial nos haya convocado para ir analizando las variables del índice de inflación y así poder... Nosotros no hablamos de aumento, hablamos de recomposición salarial, porque realmente lo que hemos tenido estos últimos tiempos es recomposición salarial, pudiendo sostener en alguna manera, el poder adquisitivo de nuestros salarios. Decimos de alguna manera porque también hemos tenido meses por debajo de ese índice inflacionario, y realmente como que vamos sosteniendo esa inflación con nuestros salarios y después recibimos el aumento, pero ya como nos está pasando este mes, al recibir los distintos aumentos tenemos que esperar ese salario con ese retroactivo y bueno, pero hemos tenido la oportunidad de ser convocados. Mañana estamos convocados nuevamente a la Secretaría de Trabajo a las 10 de la mañana para Estamos poder hablando del día viernes, ser claro. escuchados. Sí, para poder ser escuchados, llevar nuestras inquietudes e ir acompañando este proceso. Cuénteme un poco sobre esas inquietudes que no creo que sea la primera vez que las plantean. Bueno, nosotros lo que le planteamos, por supuesto que todo el tiempo sostuvimos el reclamo de que queremos que nuestros salarios superen ese índice inflacionario en algunos puntos. Así que hemos pedido que, por supuesto, una vez que conocido ese índice de inflación de cada mes, se nos otorguen unos puntos por sobre ese nivel. Por eso vinimos sosteniendo ese salario. Luego también el código de traslado, hemos pedido los cargos directivos, la antigüedad, cosas que se van trabajando que ya hacen muy a la cuestión específica de la docencia entrerriana, pero que también se están trabajando. Se había conformado una comisión del salario para poder abordar las distintas dificultades que surgen en el escalafón docente. ¿Cuál es el piso de salario docente para uno de nivel inicial que está dando para uno que está dando sus primeros pasos como docente? ¿Cuál es el salario básico que están recibiendo, sobre el cual ustedes trabajan también este porcentaje de inflación que tratan de actualizar? Bueno, eso es lo que nosotros pedíamos, es que nuestro salario supere lo que indica el INDEC como una canasta básica. Decirte y hablarte de un salario básico depende muchísimo de la zona. Hay docentes que cobran por zona desfavorable. Si es una escuela que tiene de primera categoría, segunda categoría en el caso de los equipos directivos, pero estamos alrededor, o sea, es muy difícil decirte cuál es el piso. También debo recordarte que hay un piso nacional, porque nosotros como docentes de escuelas públicas de gestión privada tenemos cargos que están subsidiados por el Estado y cargos que son pagos cuando son escuelas particulares que no tienen subsidio del Estado, tienen otro salario que se acuerda en el Consejo Gremial de la Enseñanza Privada. Entonces no quiero darte un monto, claro, porque nuestra realidad es muy diferente y muy particular. Pero para tener una noción, ¿qué tan alejados están de la canasta básica? Estamos ahí como una canasta básica. Los que tienen los profesores
Acordate que un profesor que da una clase en una escuela, si no llega al máximo de horas, está por debajo de la canasta básica. Un profesor que recién se inicia, que toma suplencias, es diferente a uno de primaria. Uno de primaria tiene un cargo que equivale, ¿sí?, a 5 horas semanales. 5 horas diarias, 20 horas semanales. Como un preceptor. Un maestro. En cambio, un profesor, por eso cuando nosotros le decimos que un profesor corre de una escuela a la otra, nuestra expresión significa que es un docente que tiene que tomar horas para juntar ese sueldo y llegar a esa canasta básica. Claro. Corre con desventaja, en cierta manera. Totalmente. Porque cuesta mucho a veces conseguir suplencias. Cuando uno sale con ese título, con todas las ilusiones que accede al mundo laboral, se encuentra con que tiene que comenzar a conseguir suplencias. Entonces consigue, por ejemplo, 4 horas de historia en una escuela secundaria. Después tiene que buscar otras 5 horas en otra escuela. Sí, para ir tratando de llenar ese salario básico que tendría que tener. Para poder armar su salario. Usted habló acerca de condiciones laborales que se tratan en las paritarias. ¿Cuáles serían esas condiciones laborales que ustedes están reclamando como prioridad o urgencia en estos tiempos? Bueno, a nosotros nos pasa algo muy particular. Nosotros participamos en las paritarias salariales a nivel provincial con voz y sin voto. Nosotros estamos trabajando a nivel nacional por nuestro convenio colectivo de trabajo. ¿Por qué? Porque los docentes de escuelas públicas de gestión privada tenemos otras necesidades. El edificio es sostenido por el empleador privado. Llamémosle la iglesia, llamémosle un club, llamémosle una comisión de padres. Entonces, esas condiciones y medio ambiente las tenemos que trabajar con cada empleador en particular. Y a veces nos resulta muy difícil. Por eso, un convenio colectivo de trabajo para los docentes privados nos permitiría tener un piso de cuáles son nuestras condiciones laborales. Les resulta mucho más fácil a los empleados estatales porque pueden negociar con el gobierno provincial cuáles son las condiciones de trabajo. Nosotros no tenemos estabilidad laboral. ¿Eso es legítimo? ¿Por qué no tienen voto? Justamente porque nuestro empleador no es el Estado provincial. Y la ley de paritarias es de los empleados estatales. Nuestro empleador, nosotros recibimos subsidios en algunos cargos del Estado provincial, pero no somos empleados del Estado provincial. Somos empleados, muchos del arzobispado, que tienen distintas escuelas en la provincia de Entre Ríos, es nuestro mayor empleador, la iglesia. Puede ser, en Gualeguaychú tenemos la situación de que son muchos clubes los empleadores, que en un acuerdo con el Estado provincial reciben un subsidio para el salario del docente. Ahora, las condiciones laborales, el aula, el edificio, el estado de la limpieza, el mantenimiento del edificio corresponde al empleador, ya sea el club, la iglesia, la cuota de los papás. Por eso nuestra situación es compleja. Nosotros necesitamos, cuando un empleado estatal tiene estabilidad laboral en el cargo, nosotros no lo tenemos. Entonces esas condiciones laborales tienen que irlas gestionando con cada una de las instituciones educativas en las cuales están insertos los docentes del ámbito privado. Ahora bien, cuando he dialogado con algunos dirigentes de instituciones educativas de gestión privada, me han dicho: nosotros no podemos actualizar aranceles porque no nos han autorizado desde el Consejo General de Educación, desde el Consejo Federal. ¿Qué es lo que está, cómo es esa parte para entenderlo un poco mejor? Porque la educación en la Argentina, a partir de la ley de educación, las escuelas son todas públicas. Para poder tener una escuela hay una resolución donde el proyecto educativo tiene que estar avalado por el gobierno provincial. En las escuelas públicas de gestión privada no se puede enseñar los contenidos que están por fuera de lo dispuesto en los diseños curriculares. Sí, la parte curricular es vertical. Los empleadores, cuando tienen una escuela, tienen que rendir cuentas al Estado. Lo mismo cuando reciben el subsidio, no lo pueden usar. Si reciben subsidio para abonar los salarios de los docentes, no se puede usar para arreglar el edificio escolar o para comprar una partida de elementos de limpieza.
Eso lo entiendo. Lo que quiero entender es por qué el arancel que tienen que pagar los estudiantes para poder estar en un ámbito privado necesita de una autorización provincial para que el empleador, para que esa institución pueda actualizar los aranceles. Está relacionado con el porcentaje de subsidio que recibe esa escuela. Ahí está. No siempre se meten entonces en el arancel. Si no tiene subsidio del Estado, el arancel lo determina el empleador. Ellos son propietarios, pueden disponer el arancel de la cuota que ellos consideren que necesitan para sostener ese edificio escolar. Ahora, si esa escuela está subsidiada por el Estado, tienen topes de acuerdo al porcentaje que el Estado subsidia a esas escuelas. ¿Y eso forma parte de la paritaria que ustedes tienen o queda por fuera cuando se habla de eso? Por fuera. Eso queda por fuera entre cada institución con la provincia. Exacto. Así que la condición laboral que ustedes puedan reclamar a la privado, el privado tiene que después negociarlo con el Estado. Nosotros lo que tenemos que hacer, por eso a veces hacemos reuniones, escuela por escuela, cuando nosotros recibimos en el sindicato denuncias de nuestros compañeros o compañeras sobre algunas situaciones, nos pasan muchas consultas, por ejemplo, sobre las cámaras en las aulas para controlar o supervisar lo que el docente da en clases. Entonces, muchas veces tenemos denuncias sobre acoso, persecución. Nosotros intervenimos directamente con cada empleador, porque nosotros decimos que cada escuela, y aparte lo corroboramos de esa manera, es una situación particular. Claro. Cada empleador, cada apoderado toma decisiones diferentes y tenemos que abordarlo de manera particular, escuela por escuela. Un trabajito de hormiga. Está muy bueno porque incluso los acerca más a la realidad de cada una de las instituciones. Y no se trabaja tanto en lo general, donde pueden perderse esas particularidades y se terminan haciendo acuerdos casi injustos en muchos casos sin quererlo. Alejandra Frank, estamos hablando con ustedes, secretaria general de SADOP Entre Ríos. Última parte de la entrevista y quiero hablar acerca del futuro. ¿Cómo está viendo este escenario de elecciones donde ya tenemos dos alternativas bastante claras en lo que se viene hacia el futuro, pero con una incógnita también, un signo de pregunta quizás en ambos lados sobre cuál va a ser la política educativa? De Massa lo único que sabemos es que propuso subir al 8% la parte presupuestaria. Luego, en materia de plan, estamos un poco también volando en la órbita, mientras que con Milei la parte educativa también quedó completamente desdibujada con estos nuevos acuerdos que se han hecho. Así que no sabemos bien para dónde va a salir, pero cuál va a ser la política de ustedes frente al nuevo gobierno, sea cual sea. Bueno, esto que vos estás diciendo realmente es algo que como SADOP estuvimos debatiendo hace pocos días, reunidos a nivel nacional con más de 1.500 delegados, la preocupación que nos generó y nos genera la falta de propuesta educativa de todos los candidatos que se presentaron a nivel nacional para ser presidentes de nuestro país, considerando que la educación, para nosotros creo que para todo el país, la necesidad de un pueblo educado, y realmente nos genera incertidumbre saber qué es lo que va a pasar el 19 y qué es lo que piensan estos candidatos con respecto a la educación. Es un año muy particular porque estamos celebrando 40 años de democracia y para sostener una democracia tenemos que tener un pueblo educado. Así que seguiremos trabajando fuertemente. Nosotros apoyamos la escuela pública, en este caso de gestión privada, pero creemos la necesidad de la escuela pública y del ascenso a través de la educación. Tenemos muchos compañeros docentes que sus padres no han tenido posibilidad de estudiar y sabemos que se puede acceder a través de la educación pública. Por supuesto que con todas las fuerzas para seguir mejorando las condiciones laborales, trabajando también por la salud de los docentes a través de nuestra obra social que es los DOP, cuidando la salud de nuestros docentes. Sabemos lo que pasó en pandemia, hay mucho que se habla hoy en día de la inteligencia artificial y de que no va a ser necesario un docente que sea el mediador entre los alumnos y el contenido, y creo que en pandemia quedó demostrado la necesidad de un docente
que pueda llevar adelante esa educación. Así que realmente estamos muy comprometidos trabajando. Hemos llevado adelante en distintos puntos del país foros educativos, hablando sobre el futuro, sobre lo que nos espera, sobre la responsabilidad que tenemos desde las escuelas de formar a nuestros alumnos, al estudiantado, sobre debatir y sobre sostener esta democracia. Creemos fundamentalmente la importancia de la educación y queremos que sea un punto para estos candidatos, la educación como uno de los ejes de trabajo. Eso es a nivel nacional. Finalmente, a nivel provincial, tenemos ya un nuevo gobernador que asumirá al fin de año, Rogelio Frigerio. ¿Han tenido alguna reunión? ¿Ya saben cómo se va a ir desenvolviendo ese perfil provincial? No hemos sido convocados por el gobernador, la verdad que no hemos tenido reuniones, desde SADOR no hemos sido convocados, tampoco en estos tiempos lo hemos intentado, estamos intentando cerrar las paritarias, queremos cerrar una propuesta salarial para este último trimestre. Esperanzas, nosotros tenemos que seguir trabajando para dar lo mejor, así que buscaremos que se acerque a nosotros. También tenemos mucha incertidumbre quién va a quedar a cargo del Consejo General de Educación. Esperanza y expectativas. Esperamos ser convocados a la brevedad. Alejandra Frank, secretaria general de SADOP Entre Ríos, muchísimas gracias por haber estado. Gracias a vos por el tiempo y la escucha respetuosa. Un abrazo.